Pues muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa, La Pica en Flandes, este programa de la familia cívico-militar, este programa que ya es una referencia en la historia radiofónica española ya con bastantes años, como digo, emitiendo en Informa Radio y en distintos canales, entre ellos en mi canal YouTube, en SNDER, Sierra Norte Digital, y como siempre, pues le damos la bienvenida a esta cita que tenemos con ustedes a la hora de abordar cuestiones de la máxima actualidad que afectan pues muchísimo, lógicamente, a nuestra seguridad, al contexto geopolítico actual y futuro. Y para ello tenemos, como siempre, los mejores analistas que de alguna forma van a entrar a analizar estas cuestiones. Tenemos con nosotros a nuestro general Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Buenas, Fernando? buenas tardes, mi general. También está Bien. con nosotros nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes, Guillermo y Juan. Magnífico. Y a Pues todos como nuestros ven, oyentes. fenomenal. Como ven, queridos oyentes, digamos, Fernando, la foto que te has puesto, que es un leopard. Es un tractor Aljava con un Leopard, yo creo que es el 2A4 Sí, el leopard, sí. del Ujú. ejército español, Muy de la bien. Brunete, para más Esta será señas. entonces una góndola, ¿no? De estas, sí. Sí, Muy bien. impresionante. Es bueno, lo digo yo, claro, para aquellas personas que nos oigan en Informa Radio, pueden entrar en mi canal YouTube porque tenemos los vídeos y en estos vídeos pues pueden ver precisamente esta imagen de la que citaba el general Cifuentes, que tiene don Fernando, digamos, como fondo. Y como para acabar con las presentaciones y quien les habla, pues Guillermo Rocafort, el presentador del programa, antiguo caballero legionario del tercer gran capitán y también caballero legionario almogávar, paracaidista de honor. Por lo tanto, muy buenas tardes, queridos oyentes, como siempre, bienvenidos. Vamos a empezar, como siempre, haciendo un repaso rápido de las efemérides que, como siempre, nos prepara de una forma magistral nuestro coronel Salafranca, al cual desde aquí le enviamos un cordial saludo legionario. Fecha importante. 20 de marzo del año 1842. Muerte de Alfonso II el Casto, el rey de León. Un rey fundamental durante su reinado, que se prolongó durante más de 50 años. Se ampliaron las fronteras de la España cristiana. Lo de Alfonso Seguro del Casto no es porque fuera un mojigato o hiciera voto de castidad, es que dedicó todos sus recursos y todas sus potencias humanas y espirituales precisamente a la labor de la reconquista. Esto es importante dejarlo claro. Otra fecha importante, 21 de marzo del año 1344, la toma de Algeciras, fundamental para de alguna forma consolidar digamos, la posición cristiana en el estrecho de lo que es sobre todo el estrecho de Gibraltar, desgraciadamente, posteriormente, volvió a ser ocupada, posteriormente, por los musulmanes. El 22 de marzo del año 1518, el nombramiento de Magallanes como capitán general de la Armada y gobernador en las tierras que se descubran. Es el que organizó la expedición que dio la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo, que al final consumó el eh, navegante español Juan Sebastián Elcano. Otra fecha importante es la batalla de Guarras, el 23 de marzo de 1860, en las guerras de África de ese siglo, y luego otra acción importante, 18 de marzo del año 1922, la acción de Ambar, en donde hay una cooperación entre fusileros y carros de combate que entran por primera vez. Y bueno, tenemos otra fecha importante. Bueno, y ahí efectivamente muere el comandante Fontanés, que es una de las grandes glorias de la historia de la Legión, que era el comandante en jefe de la segunda bandera. Y por lo tanto, bueno, yo creo que estas son unas efemérides importantísimas y entramos ya en materia porque con la cuestión de las negociaciones de Ucrania y sobre todo el tema que conviene clarificar mucho a nuestros oyentes, al mundo cívico-militar español, en el sentido de por qué tiene que rearmarse Europa, cuáles son las amenazas, cómo va a conseguir el gobierno ese presupuesto, qué necesitamos mejorar en defensa. Yo creo que tenemos a la persona idónea, que es el general Cifuentes, para hacernos una exposición de esta materia y luego poder debatirla.
Adelante, mi general, por favor. Sí, gracias, Guillermo. Bueno, es que la verdad es que en el programa pasado, si recordáis, el general Fontela pues lanzó ese comentario, ¿no? Que yo recogí porque tiene razón. Y dice, pero ¿por qué tenemos que alarmarnos? Si ahora se va a firmar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, ya no hay amenaza. Y sin embargo, pues desde todas las naciones europeas, de todos los organismos europeos, y bueno, se ha puesto en marcha de forma urgente, pues mecanismos para incrementar los presupuestos de defensa hasta el 3% en la mayoría de los países, hasta el 2% en los que vamos más atrasados, pero vamos, de forma obligatoria. Pero si escucháis las noticias, nadie explica por qué. O sea, cuál es el motivo, ¿no? Por qué Europa se ha puesto de repente a buscar un incremento en su capacidad defensiva. Y bueno, yo creo que esta es una conjunción de factores. Es cierto que ya viene ocurriendo. La historia también nos enseña algunas cosas. A recordar que entre la Primera y Segunda Guerra Mundial no solamente los países no se armaron y dejaron que Alemania se armase, sino que incluso se desarmaron, ¿no? Hubo naciones que cerraron unidades o redujeron su capacidad militar. Y luego llegó la Segunda Guerra Mundial y todo el mundo se arrepintió de haber hecho eso. Esa lección está aprendida en Europa, ¿no? Y bueno, pues solo ha faltado el pistoletazo, la sacudida de solapa que nos ha hecho el presidente Trump para que los europeos se pongan en marcha. Yo, por lo que estoy escuchando, el argumento principal que se utiliza para justificar el aumento en el presupuesto de defensa y entonces la carrera armamentística es la inestabilidad geopolítica derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Ese es el argumento principal. La invasión de Ucrania es el leitmotiv de esta movilización de recursos a toda velocidad, ¿no? Eh, Esto está escrito, bueno, por ejemplo, en el documento que se llama Panorama Internacional Actual, está señalado, ¿no? Está señalado que hay una necesidad de aumentar las capacidades de defensa derivadas de la guerra de Ucrania. La secretaria de Estado, nuestra secretaria de Estado de Defensa, en el informe Spain Defense and Security Industry, también dice que la situación marcada por la guerra de Ucrania va a exigir un nuevo esfuerzo tan demandante que requiere la definición de una estrategia industrial de defensa. Un plan que debe maximizar el rendimiento de la inversión gradual hasta alcanzar el 2% en el año 29, que era el techo que se había marcado el gobierno, y, y un incremento considerable en la cuantía que se destina a los programas especiales de modernización. Incluso nuestro jefe de Estado Mayor de la Defensa, el almirante López Calderón, también en el mismo documento también dice que la ilegítima invasión de Ucrania por parte de Rusia ha provocado la reafirmación por parte de todos los estados que defienden el orden internacional de que el respeto a los derechos humanos y la validez del concepto de disuasión ante las amenazas existentes debe predominar. Es decir, que aquí estamos ya tocando la segunda, bueno, la más importante de ellas, ¿no? Hay que fortalecer Europa para disuadir al enemigo ruso de una nueva agresión. De momento es enemigo, ya veremos lo que es en el futuro. Pero también Europa tiene que darse prisa porque va a tener que cubrir las capacidades que se va a llevar el presidente Trump de Europa. O sea, está claro que la orientación geoestratégica de Estados Unidos se dirige hacia el mar de China y Europa, en cuanto consiga que firmen este acuerdo de paz, pues no va a ser una de sus prioridades y se va a llevar material, medios y capacidades que ahora mismo están desplegadas en Europa. Esos medios, esas capacidades tienen que ser cubiertas por europeos. Y luego, pues yo añadiría el recuperar las capacidades perdidas durante la pandemia. Todos los países han sufrido con la pandemia que hemos pasado en todas las naciones y ha tenido un impacto económico. Ha habido que reforzar las medidas sociales y la defensa se ha ido un poco perjudicada después de la pandemia. Se perdieron capacidades y ahora pues rápidamente hay que recuperarlas. Así que yo creo que estos son los tres aspectos más importantes. Fortalecer Europa para disuadir algún posible, ¿no?, expansionismo ruso por Europa, recuperar capacidades perdidas durante la pandemia y cubrir capacidades que seguro se va a llevar Estados Unidos, van a desaparecer del continente. Otra cosa es que los países lleguen a un acuerdo para ver en qué
hay que destinar los créditos, esos 800.000 millones de euros que quieren poner en circulación. No sé, Fernando, ¿qué te parece si va por ahí las cosas? Pues más bien sí, es decir, realmente estamos achacando todo el tema a la inestabilidad por Rusia y lo que yo creo es que es sobre todo una lección de que hemos creído que en el mundo, tras el fin de la Unión Soviética, íbamos a vivir en un mundo maravilloso, en paz, sin ningún tipo de problemas y con un desarme enorme de Europa. Y lo que se ha dado cuenta de Europa es que la guerra vuelve a ser posible. Es decir, lo de Yugoslavia se consideró un caso raro, pero claro, Sí. la guerra existe, puede aparecer. Yo creo que Rusia no es tan amenaza, lo siguen diciendo para justificar, pero se ha habilitado mucho en la guerra. Pero lo que hay que pensar es que uno no puede estar indefenso porque nunca sabe cuándo puede originarse un conflicto. Desde luego Rusia se va a volver a rearmar y, y ese conflicto puede venir por quien menos se espera. Se creía que Rusia, con el comercio de gas con Europa y todos los lazos económicos que se habían ido produciendo, no iba a ser un enemigo. Bueno, ya se ha visto cómo ha atacado a un país vecino. Pues no se puede vivir desarmado. Y además de Rusia, hay otras amenazas de las que se habla menos por tema político, pero pienso que hay más amenazas en el sur de Europa que en el este. Efectivamente, yo creo que España tiene que aprovechar claramente esta oportunidad para rearmarse, pero mirando hacia el sur. Por mucho que España en los foros de seguridad y defensa europeos está insistiendo en una visión 360 grados, pero no le están haciendo mucho caso, ¿no? Todos están mirando un poco hacia el este. También nosotros estamos contribuyendo a que miren hacia el este, porque tenemos a muchas, más de 3.000 soldados desplegados en el este de Europa, ¿no? 3.000 soldados españoles. Entonces, y yo creo que hay dos aspectos importantes. Uno es, Europa sabe que ahora quien tiene experiencia de combate es Rusia. Es decir, ha combatido ahora, quien sabe cómo combatir, la experiencia de combate la tiene Rusia, no la tienen los países europeos. Los países europeos no han combatido, ¿eh? La sangre la han puesto los soldados ucranianos. Eso sí, con nuestro armamento y nuestros sistemas de armas. Entonces, bueno, Europa se ha dado cuenta de que la tecnología superior que puedan tener las armas europeas es buena, es favorable, va a tener que invertir en ellas. Se han probado casi todas las armas que estaban en fabricación, en construcción o en diseño en las empresas armamentísticas de Europa, se han probado todas en Ucrania y ya pues se puede saber qué es lo que hay que comprar. Pero sí hay un cierto temor. Rusia tiene una experiencia de combate. Y quizás a mí lo que me preocupa un poco más de la situación es la velocidad a la que se está moviendo este rearme, ¿no? Estos créditos mm, que se van a aplicar en todos los países para subir sus presupuestos. Esta velocidad exagerada, no sé si viene motivada por las prisas que está metiendo el presidente Trump o porque hay más información. Posiblemente hay información que desconozcamos sobre planes de Rusia o sobre, no lo sé, pero sí que es quizás más que el rearme de Europa, que es bueno, que es necesario, que nos hemos abandonado mucho, que nos hemos echado en brazos de Estados Unidos, es la rapidez con la que se quiere hacer todo. Yo creo que quizás la mayor parte venga motivada porque Estados Unidos ya ha dicho que se va, aunque también puede ser por informaciones que desconozcamos. No sé si tienes tú más información de eso. No tengo así más información, pero una visión parecida. Yo creo que la política de Trump lo está acelerando, pero sobre todo porque Europa se está dando cuenta de su debilidad y de Ya. lo poco que cuenta y que ha hecho. Es decir, se ha visto realmente muy ineficaz en el apoyo a Ucrania. Si cogemos el apoyo a Ucrania eh, y comparamos la aportación americana con la europea,
estudios que he visto daban cifras bastante similares del coste de la ayuda, pero con una diferencia muy significativa. Mayoritariamente la ayuda americana era militar, eran medios de combate y en Sí, menor medida apoyo económico. sí, Sin embargo, la ayuda europea era principalmente económica y en mucha menor medida militar, incluso con estrepitosos fracasos. ya, Se prometió que en el año 2024 se iban a entregar, fue 2 millones de proyectiles de 155 milímetros y se llegó al 10% de esa cifra. Es decir, y Ucrania se encontró sin proyectiles y donde le costó mantener el ritmo de combate. Y hubo que buscar proyectiles gracias a la mediación checa por países de Asia para poder seguir apoyando a Ucrania. Entonces, si realmente me estoy quedando sin armamento, si sí. no tengo capacidad de responder, no voy a poder. Si Estados Unidos es quien está decidiendo, yo ya no pinto nada y además me puede reducir, no creo que se vaya del todo, pero sí que reduzca presencia militar Sí, en Europa, efectivamente. Sí, yo tampoco creo que se vaya del todo, ¿no? tengo que tener. Y además el otro día comentamos, hablábamos de la OTAN, yo creo que Estados Unidos va a permanecer en la OTAN y su contribución a la Alianza Atlántica va a ser muy similar. No creo que reduzca, Sí. porque tampoco le interesa desarmar completamente la única organización de defensa que tenemos, ¿no? Otra cosa, la Unión Europea, porque claro, la OTAN ahora mismo para Rusia es el demonio, no quiere ver que se acerque a sus fronteras, seguramente en los acuerdos de paz va a solicitar incluso que se retire de alguna forma, difícilmente va a aceptar soldados OTAN que vigilen ese acuerdo Ujú. de paz o que... Sí. Y entonces, sí, entonces ahí la Unión Europea pues tiene que volver otra vez a constituirse, ¿no? A fortalecer el pilar de seguridad y defensa de los países europeos, no sé, para poder responder. Mira, estoy viendo aquí unas encuestas. Yo creo que lo del relato en España está bastante bien, el relato que el gobierno está aplicando, ¿no? La encuesta del CIS, si queremos creer un poco en este medio de información, habla de un 39,9% de los encuestados que contestan que la administración debería gastar más o mucho más en las Fuerzas Armadas y en defensa. Un 33% dice que hay que gastar lo mismo que ahora. Eh, Bueno, lógicamente el 56% de los votantes de Sumar y el 30% de los del PSOE preferirían gastar menos. Otra encuesta del periódico habla del 55,4% estarían más bien de acuerdo con subir la partida de gasto. Los votantes de Vox con un 77% estarían a la cabeza. Pero hay un barómetro de la Sexta que dice que el 78% estaría de acuerdo en incrementar los gastos de defensa. Es decir, que, bueno, yo creo que se ha conseguido de alguna forma que vaya calando en la sociedad la necesidad de fortalecernos, ¿no? Ver en primera página y ver en las noticias de las tres lo que supone que una ciudad de tipo europeo, como son las ciudades ucranianas, pues de repente reciban impactos de drones, de misiles, etcétera, pues poco a poco ha ido calando con la sensación de que, ojo, que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Así que el relato está ganado. Yo creo que, bueno, lo que tiene que hacer ahora el gobierno es encontrar los fondos, ¿no? Y si queréis pasamos a esa parte, o querías comentar alguna cosa más. Sí. Eh, bueno, si es el SIS, yo creo que llega a valorar a Pedro Sánchez como el líder militar más valorado, pero si fuera de bromas, creo que en general, salvo en los votantes de los partidos más a la izquierda y por puro motivo ideológico, creo que hay una mayor conciencia de una necesidad de gasto de defensa. Ya veremos a ver cuál y cómo, que es la siguiente un poco parte que planteas.
porque yo oigo hablar mucho a presidentes, a ministros de Hacienda, a políticos, a hablar de porcentajes de PIB, a hablar de grandes macrocifras, pero no oigo hablar a militares, no oigo hablar a jefes de Estado Mayor, no oigo hablar de planes de estructuración, de planes de, digamos, necesidades concretas de armamento y de configuración de terreno de batalla, de lecciones que ha dado la guerra. Eso no oigo hablar nada, curiosamente. Aquí vamos a gastar y yo no Efectivamente, sé si no, queremos no apoyar la quiere decir que, industria o la no quiere defensa. decir que no estén hechos los planes, ¿no? Porque sí que lo están y hay un planeamiento y se sabe las cosas que hay que adquirir, pero efectivamente no están interviniendo. O sea, no, ahora mismo todo está bajo un control estricto de presidencia del gobierno. De hecho, no está hablando de plazos, no está hablando de cifras exactas. Está trabajando el Ministerio de Hacienda, exteriores. Tampoco está sacando mucho a la ministra de Defensa, no está saliendo mucho a hablar la ministra de Defensa porque está claro que lo que pretende también el gobierno es incrementar el concepto de defensa, desbordarlo con el concepto de seguridad y defensa. Eso le interesa mucho al presidente porque España sí que gasta mucho en seguridad. Si aspectos del gasto que se aplica en seguridad en España pueden entrar dentro de los gastos de defensa, pues las cantidades a buscar para alcanzar el 2% ya son menos, como ahora veremos que ahora comentaré. Pero efectivamente no está saliendo nadie a decir qué necesitamos. Eso está claro, ¿no? Y además, ¿qué necesitamos con vistas a las amenazas que nosotros tenemos que tener? Necesitamos tener un paraguas de seguridad, o bien mediante armas nucleares europeas, como algunos países tienen, o bien mediante un sistema de misiles, tener una burbuja de seguridad contra posibles agresiones a larga distancia desde el este y nada más. Y lo demás ya es, pues, incrementar y recuperar capacidades perdidas después de la pandemia, fortalecernos y conseguir un armamento tecnológicamente más avanzado que los que puedan tener nuestros vecinos del sur y estar preparado. Yo creo que que debería ir por ahí las adquisiciones. Entiendo que el planeamiento de recursos está hecho, hay un planeamiento de la defensa, hay un planeamiento de recursos, los ejércitos saben lo que quieren comprar y si ahora va a entrar mucho más dinero, pues yo espero que se aplique exactamente en lo que ellos tienen. Ahora, coincido contigo en que ningún militar está hablando de qué hace falta, ¿no? Ni siquiera la ministra de Defensa. O sea que Es más, la ministra de Defensa ha cesado al responsable de adquisición de armamento, me parece, ¿no? Recientemente. sí, sí, al coronel, sí, coronel del Ejército del Aire, que Y, estaba en adquisiciones. y también a la Eh, directora general de publicaciones, o sea que está en modo purga, nuestra ministra, parece ser. Internamente hay bueno, tensiones. no sé, bueno, esas son las cosas internas que luego poco a poco se va uno enterando, ¿no? Pero luego se va uno enterando qué es lo que ha pasado. Pero sí, sí, pues acuérdate que también se cesó al coronel que tenía que firmar la recepción de los 10 primeros vehículos blindados 8x8 y que se negó a firmar porque no reunía las condiciones de las prescripciones técnicas y fue cesado. Jo, Lógicamente, pues seguramente no sería por eso, lo vestirían de otra manera, pero bueno. pérdida de confianza, mi general. Pérdida de confianza por no firmar Pérdida de eso. confianza. Entonces, bueno, pues sí, sí está un poco revuelta la cosa, porque es que tú imagínate también lo que va a suponer que entren 11.000 millones de euros de repente en la industria de defensa. O sea que ahora mismo hay una expectación enorme. Yo que colaboro también con algunas empresas, ¿no? Y les ayudo en cosas de estas de proyectos de defensa, hay una expectación enorme de hacia dónde se van a dirigir estos créditos. El presupuesto de defensa español en el año las cifras de 2023 tengo aquí. Eran 12.000 y pico millones, luego hubo unas partidas extraordinarias que sumaron 2.500 millones
2.500 millones de euros y llegaron hasta los 15.000 millones. Podemos decir que ese fue el PIB total. Eso equivalía, según la tabla de la OTAN, a un 1,38% del PIB. O sea que le faltaría a a nuestro gobierno pues encontrar unos 11.000 millones de euros, ¿no? 11.000 millones de euros. Bueno, quería comentar que de esos, un gran porcentaje ahora ya se aplica al capítulo 6 de adquisiciones de armamento, manteniendo que el 45% se lo lleva al capítulo de personal, pero el de adquisiciones ha subido muchísimo y el año pasado se llegó casi hasta los 6.000 millones de euros. Estamos hablando pues de una cifra casi cercana al 40%, 35%, de todo el gasto de defensa ha sido en adquirir armamento. Armamento, tecnología, sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues 11.000 millones hay que buscar. No sé si tenemos tiempo para empezar a hablar de cómo los va a encontrar el presidente. Sí, sí, por supuesto, todavía tenemos tiempo. Adelante. Vamos bien. Vamos bien, por lo menos unos 10 minutos tenemos hasta el Fenómeno. segundo, Pues el yo creo corte. que va a ser este incremento de presupuesto debería ser de dos maneras. Un acuerdo parlamentario o entonces ingeniería financiera y más créditos extraordinarios. Esas son las dos opciones que veo yo ahora mismo, ¿no? La vía más rápida sería llegar a un acuerdo en el Congreso de los Diputados. Esto ahora mismo pues parece un poco lejano, ¿no? Ese gran pacto sería el primer paso de una iniciativa legislativa para señalar un incremento real y sostenido de ese presupuesto, una ley de financiación de la defensa y blindarla de forma plurianual. Y eso sería la situación ideal. Como es la situación ideal, es la que no se va a dar. Entonces vamos a pasar a la B. La B es ingeniería financiera más créditos extraordinarios. ¿Cómo puede ser esta ingeniería financiera? Pues bueno, lo primero que seguramente va a hacer nuestro gobierno es computar en defensa los gastos de los programas especiales de armamento, que se denominan PEAS, programas especiales de armamento, y que están financiados en parte por otros ministerios, que así se contribuye a la inversión en defensa. O sea, no están computados en defensa, están computados en otros ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Industria principalmente, que adelanta fondos para los desarrollos tecnológicos de grandes programas como el 8x8, la fragata F-110, el Eurofighter, el avión Eurofighter. Bueno, en el 2023 esta partida del Ministerio de Industria ascendió a 1.600 millones de euros. O sea, que es una cantidad que imaginaros ahora, si ahora puede pasar o computar dentro de defensa, que lo van a hacer seguro, pues son 1.600 millones de euros que ya han encontrado sin necesidad de gastarse nada, ¿no? Hay otros departamentos como ciencia o exteriores que también tienen pequeñas partidas, ¿no? Que dedican a defensa. Fundamentalmente hay más de. El segundo apartado que seguramente va a utilizar el gobierno es computar en defensa los gastos asociados a la seguridad. Eso es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y que el gobierno español busca redefinir el concepto de defensa y apuesta por un punto de vista más amplio. Y así podría incluir proyectos o partidas asociadas a día de hoy a la seguridad. Como no existe una regla clara sobre lo que es inversión en defensa, ni siquiera en la OTAN existe una regla clara. Yo que he estado trabajando en el planeamiento de defensa de la Unión Europea, pues hay desviaciones, hay aspectos que se consideran, otros no se consideran. Las cifras oficiales realmente nunca coinciden con las que da la OTAN. Bueno, el ejemplo claro es siempre el de las pensiones militares. La OTAN sí las tiene en cuenta dentro del presupuesto. España no tiene en cuenta las pensiones militares dentro del presupuesto de defensa, en el porcentaje final. Imaginaros ahora, si mete las pensiones militares, si para igualarse a la OTAN, las mete ahora en defensa, pues va a encontrar ahí unas nuevas partidas, ¿no? ¿Qué aspectos son los de seguridad que podrían entrar dentro de defensa? Pues imaginaros, por ejemplo, la ciberseguridad, todo lo que se está gastando en inteligencia artificial, la UME, la Guardia Civil, en la sanidad, por ejemplo, el Hospital Gómez Ulla, todo lo que se está invirtiendo en redes 5G, que se puede considerar que, bueno, pues está fomentando la seguridad de las instalaciones. Control de fronteras. Ya el ministro, este que se apellida Cuerpo, ya ha pedido a Bruselas que se compute como gasto en defensa la ciberseguridad. El control de fronteras y la infraestructura crítica. O sea que si lo está pidiendo es porque lo tiene en mente nuestro gobierno. Otro aspecto que puede hacer para incrementar nuestro presupuesto es incorporar las partidas sobrantes de otros ministerios.
al final de año siempre sobra dinero de muchos ministerios porque no tienen capacidad ni de gestión, o porque los créditos han llegado tarde y ese dinero está durante 3 meses en el Tesoro. Bueno, pues ese dinero va a pasar a defensa rápidamente, así no tiene que buscar otro fondo más. Desde luego va a tener que utilizar el fondo de contingencia, está claro. Ese mecanismo que se usa tradicionalmente para cubrir gastos ocasionados por misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior. Y además que con esta vía siempre se esquiva al Congreso de los Diputados. Pero bueno, estos fondos de contingencia pues tienen un límite, ¿no? Tampoco pueden ser excesivos. Desde luego, solicitar fondos europeos sería la otra parte. Bueno, aquí la medida estrella podría ser la activación de la cláusula de escape de las reglas de déficit y deuda que no computaran en defensa pues ese déficit y esa deuda, ¿no? Bueno, el ministro Carlos Cuerpo pues, defendía en Bruselas un modelo similar al de la pospandemia para defensa, ¿no? Pues lo que se hizo para la pospandemia, pues que también se haga en defensa con préstamos a corto plazo. Bueno, esto no lo terminan de ver todos los países. España también quiere que tenga un mayor protagonismo el Banco Europeo de Inversiones. Y bueno, de Europa siempre llegan dinero. Recordemos que el Ministerio de Defensa ha recibido en los últimos 2 años más de 500 millones de los fondos europeos de Next Generation que estaban asociados al plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y bueno, pues si vamos sumando todos estos apartados, pues ya lo que quede para alcanzar el 2% del PIB, pues lógicamente tendrá que buscarlo mediante un gasto extraordinario. Tendrá que sacar un Real Decreto si no quiere pasar por el Congreso de los Diputados y utilizar los fondos de emergencia y contingencia de los presupuestos generales del Estado. Esta partida se reserva para gastos imprevistos e ineludibles, como la DANA de Valencia. Y en 2023, que las cuentas que están prorrogadas este año, pues están dotados con casi 4.000 millones de euros. Así que sí, que va a conseguir con una ingeniería financiera y pocos créditos decirle a Europa que ya ha llegado al 2%, ¿no? No sé qué os parece. Pues la verdad es que la verdad es que yo creo que ha sido un relato, yo creo que una ponencia magnífica de la contextualización de la problemática y desde luego las distintas opciones que tiene este gobierno Claro. al objeto. A mí lo que me llama la atención es que se haya reunido con Bildu y Esquerra Republicana al objeto de convencerles, lo cual es una No, señal de que, sí, ¿no? yo creo que esa ronda de Sí, visitas era para ver si había alguna posibilidad de que la apoyaran en el ya, Congreso. Cuando ha por visto eso. que no, pues ya ha dicho, vale, vale, ya sé, ya sé que no tengo, yo no tengo que ir por allí. La verdad es que no va mucho por allí. Es una pena. Pero bueno, entonces no lo va a utilizar. Y como tampoco quiere llegar a acuerdos con el partido que está al otro lado del muro, pues entonces tendrá que tirar de reales decretos y convencer a estos partidos de que le apoyen, ¿no? Una de las formas que luego podemos ver en una segunda parte es, pues, dar dinero a las empresas que trabajan para defensa y que están ubicadas en Cataluña y Vascongadas, sin Esa duda es otra, alguna. esa es otra. O sea, Y eso reindustrializar. van a recibir una millonada y gracias a eso, ¿no? Bueno, ya que tengo que dar dinero, ya que tengo que darte dinero, te lo voy a dar en empresas que trabajan para la defensa o para la seguridad y tú me apoyas, ¿no? O sea que por ahí, Bueno, por ahí van a ir las cosas. de hecho, recordemos que ya han recibido el cuartel Loyola y el palacete del Instituto Cervantes en París, el PNV. Con lo Sí, cual, sí. pues efectivamente, yo creo que ahí ya está muy agudo en nuestro general también señalar que probablemente muchas industrias se radiquen allí. Por otra parte, en lo que es en Vascongadas, donde siempre han estado, en Sí, Sestao, sí, y allí había sí. muchas industrias. Hay más. En Ya Vascongadas, muchas menos. Sí, claro. hay más industrias de defensa que en Cataluña. En Cataluña está habiendo ahora una opinión un poco más favorable, porque claro, no deja de ser puesto de trabajo y tal, pero no está tan desarrollada. Son empresas menores. Pero en Vascongadas hay un montón de, de- Había muchísimas, sobre había Muchísimas, mucho. sí, todo sí. de armas ligeras, pero la mayor parte han cerrado. Sí, De sí, 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 hecho, en Eibar, que era prácticamente la capital de la pistola, tiene ahora menos población que la que tenía antes. fíjate. Motivo, pues claro, la crisis y segundo,
que era todo un problema, fábricas de armas cortas en el País Vasco, teniendo allí la ETA. Sí. Con lo cual, pues había mucho control, se encarecía, fue bajando la demanda, incluso las pistolas actualmente en servicio en el ejército ya no son españolas, No, creo que son Beretta. sí. Eso ya te da una Es idea. la checa alemana y sí, hay algunos componentes del ejército del aire de la Armada que tiene la italiana que dice, sí. Sí, yo creo que ya Muy tenemos bien. que seguir en la segunda Fantástico. parte. Queda mucho tela que Muy cortar bien. y seguiremos abordando esta cuestión en la segunda parte. Sigan con nosotros. Seguimos en la programa La Pica en Flandes.